Muy buenas, cojáis, hoy es 4 de julio de 2021 y esto es el Dojo Podcast. La temática de hoy es una temática con la que me siento bastante cómodo, ya que fue una de mis aficiones más notorias durante el tiempo que me fue posible realizarla, y es de la que vamos a hablar en el podcast de hoy. Veréis que es un tema bastante interesante y en algunos directos ya hemos hablado de este tema, entonces ya sabréis un poco por dónde va la vaina. La temática en cuestión es un estilo de combate muy retratado en el cine, tanto occidental como oriental, así como en series, animes, videojuegos, etcétera, etcétera. Un arte marcial que, a día de hoy, forma parte de la cultura popular, pero de una manera bastante sesgada, a mi opinión, incluso romantizada en comparación con la realidad. En este capítulo hablaremos del arte del guerrero y asesino japonés, así como el deck que le representa en nuestro TCG y OCG, y cómo plasman las mecánicas del mismo. Por último mencionar, antes de dar comienzo al podcast, que esta temática la abordaremos de nuevo en capítulos futuros con otro arquetipo que bebe ligeramente de la misma. Así que, sin liar más la madeja, abrid vuestros ojos, agudizad vuestros sentidos y preparaos para el combate. Hoy conocemos el arquetipo ninja y el arte del combate conocido como ninjutsu. Como os comenté en la intro, este tema en concreto es un tema en el que estoy bastante empapado, porque como ya sabréis algunos, como os decía, lo hemos hablado en algunos directos, es una disciplina que practiqué durante un par de años hasta que me fue imposible continuar por circunstancias de la vida. Pretendo retomarla en un futuro, en cuanto me sea posible, y la verdad espero que sea relativamente pronto. Esto no es más que una aclaración inicial, ya que lo mismo a lo largo del podcast puede que se me escape algún tecnicismo o algo por el estilo, pero trataré de ser lo más claro posible y de transmitiros la pasión y los secretos que aprendí en mi antiguo dojo. La verdad es que podría hablar vasto y extenso sobre el tema, así que vamos a comenzar aclarando qué es el ninjutsu, y separándolo un poquito de la idea que más de uno tendréis por el cine o el anime, pues, como decía mi sensei, no somos Naruto, no nos vamos a subir a los árboles. Una de las grandes frases de mi sensei, la verdad. Junto con la clásica, las explicaciones al juez, no al forense. Al forense no se las podemos dar. Veréis, el ninjutsu es un arte marcial, militar, basada en el espionaje y la guerrilla. Así como, por ejemplo, los samuráis se enfocaban en el campo de batalla, los ninjas se basaban en guerras de guerrillas, que es prácticamente un estilo de guerra en el que vas desgastando poco a poco al enemigo con movimientos certeros en tu tablero de ajedrez, por así decirlo, ¿no? Las tropas que lo desarrollaban y lo desarrollan son los ninjas, como muchos ya sabréis. Y eran tropas militares especializadas bastante distintas a estos samuráis que os comentaba antes. Así como estos conformaban un ejército más convencional, como los que podemos ver actualmente, los ejércitos de soldados, los ninjas eran más como una célula de espionaje y asesinos especializados. No solían pisar el campo de batalla de manera directa, aunque sí se les entrenaba por si la situación lo requería, y generalmente se encargaban de misiones más delicadas. Infiltraciones, recuperación o robo de información, asesinatos en secreto. Para ello se valían no solo de armas convencionales, como es por ejemplo la katana, sino también de armas especializadas, venenos o incluso herramientas del campo. Es bastante importante esto, porque la verdad es que al final los ninjas, para poder infiltrarse, tenían que hacerse pasar muchas veces por campesinos. Entonces eso tiene que ver con algo que veremos después sobre este arquetipo. No solo además dominaban el combate, sino también el engaño, el disfraz, la actuación y la interpretación eran habilidades clave para un ninja, ya que su supervivencia realmente dependía de su capacidad de engañar al resto de mortales, a sus sentidos y a su mente. Por eso, muchas veces se les tachaba de deshonrosos, una afirmación bastante errónea, si me lo permitís, puesto que, aunque se nos entrene con esos fines, el honor y el respeto siempre están presentes en nuestras disciplinas y entrenamientos. Pero los guerreros shinobi no solo entrenan el cuerpo. En este arte, la meditación y la energía interna del cuerpo también son un eslabón fundamental en el entrenamiento. Un auténtico ninja no solo posee un cuerpo adiestrado para el combate, sino también una mente fuerte y rígida, difícil de doblegar. Esto, obviamente, para evitar, por ejemplo, filtraciones de información.
De igual manera que, por ejemplo, los agentes secretos que solemos ver muchas veces en el cine están preparados para aguantar torturas o este tipo de interrogatorios. Y ya que estamos, y lo hemos mencionado, el anime que más icónico ha hecho el tema de los ninjas y el chakra, Naruto, pese a lo que a mí me gusta mucho la serie, sobre todo la primera, he de puntualizar que es de lo más random y equívoco posible. O sea, quitaros de la cabeza esa imagen porque obviamente es ficción. Los ninjas que realmente somos los que entrenamos en un dojo no tenemos nada que ver con prácticamente con nada de lo de Naruto. Sí que es cierto que se basa un poco en esto, pero eso es prácticamente fantasía. Quizás nos podemos asemejar un poquito más a los ninjas del cine, pero incluso con esas hay también, dependiendo de qué películas y demás, bastante incoherencia. Volviendo al tema de las disciplinas, el ninjutsu se divide en 20 disciplinas. No voy a enumerar todas, porque la verdad es que son bastantes. Pero las más relevantes son el taijutsu, o combate sin armas. Este, por ejemplo, sí que es algo que sale bastante en Naruto, que es la técnica que utilizan Guy y Rock Lee. Y eso sí que es bastante fiel a lo que es el ninjutsu de verdad, bueno, al real. Luego está el kenjutsu, que es el combate con katana. Este se diferencia también en varios tipos, porque hay el kenjutsu, que es el estilo kendo, con el arma ya desenfundada y demás. Hay otro que se enfoca en el tema de técnicas de desenfunde, etcétera, etcétera. Entonces, dentro del propio kenjutsu hay más técnicas y más disciplinas. Y luego está el bojutsu, que es la última que yo considero más importante, que es el combate con bos o con bastones, ¿vale? Esto incluye los tambos, que son los más cortitos, los hanbos, que son los que tienen tamaño de 1 metro, creo que sí que era de 1 metro más o menos, y luego están los bos grandes, que esos los habéis visto más en las pelis, son estos que son más largos y suelen hacer cabriolas haciéndolos girar y este tipo de cosas. Hay más, como ya os digo, que engloban otro tipo de armas o incluso el combate a caballo, por ejemplo, eso también es una disciplina que entrenaban los ninjas, porque como ya os digo, aunque hiciesen este tipo de combate, de guerra de guerrillas, de infiltraciones y demás, había veces que tenían que ser llamados al campo de batalla si había una falta de tropas o si se les necesitaba allí, entonces también tenían que saber cómo enfrentarse a otros samuráis, tener también el tema de la equitación al día, porque tenían a lo mejor a veces que usar caballos, entonces prácticamente un ninja era una herramienta multiusos en la guerra en el Japón feudal. Hablando un poquito de estas disciplinas, el taijutsu, como os comentaba, es el estilo de combate cuerpo a cuerpo, y combina varias artes marciales, siendo las más destacables el karate y el judo, hacen una amalgama entre ellas. Esta última sobre todo, porque era la que se enseñaba a los samuráis para poder pelear con armadura y hacer frente a enemigos más pesados, o en las mismas condiciones de equipamiento. Muchos ya sabréis que uno de los mantras del judo es utiliza la fuerza del enemigo en su contra. Esto es porque las armaduras de los samuráis eran bastante aparatosas. Entonces muchas veces no podías pelear, como vemos, con estas coreografías tan impresionantes en el cine, ¿no? Sino que tenían que hacer, pues eso, limitarse a, en el momento que el oponente atacaba con su katana, desarmarle y tumbarle. Dentro de estos estilos hay además varias escuelas que los separan en estilos elementales, que dependiendo de qué escuela sea, los nombres cambian de una manera o de otra. En mi caso, la que yo estudié los nombra con los elementos agua, aire, fuego, tierra y vacío, siendo este último el estilo que engloba el todo de los elementos, y que se enfoca en el engaño, que es lo principal para este tema que estamos hablando. Cada elemento tiene un estilo de combate que refleja el mismo, pero el más interesante realmente es el vacío. El vacío no es la representación que percibimos nosotros de la nada, ¿vale? Del no haber. Todo lo contrario. En este caso, el vacío es el conjunto de todos los elementos. Generalmente es el estilo enfocado en el engaño. Mientras con una mano muestras cómo preparas un puñetazo, con la pierna estás ya golpeando los puntos vulnerables de tu oponente. Se basa un poquito en centrar toda la percepción que el oponente tiene en un punto que a ti te interesa, mientras con el resto de tu cuerpo, o tus armas, o tus compañeros, o lo que sea, estás llevando a cabo la estrategia principal. Este estilo elemental, como ya estamos hablando, es el que más nos interesa para tratar en este podcast. Remarco que es el estilo basado en el engaño, y si algo caracteriza a un ninja es su ingenio y la capacidad de simular o manipular la realidad que desee con el arte de la actuación. Muchas disciplinas del ninjutsu tienen cierto carácter esotérico derivado del Mikkyo, el budismo japonés, y por eso a veces a los ninjas se les tachaba de hechiceros o de incluso demonios.
Algunos engaños clásicos que el cine y el anime han mitificado son la multiplicación, la transformación y la inmortalidad. Todos eran juegos visuales, realmente, y que poseían un factor común: las bombas de humo. No era raro que un ninja llevase en su hakama un lagarto o un sapo disecado para usarlo como distracción. Lo que hacían era arrojar una bomba de humo, por ejemplo, a sus pies y dejar el animal tieso en el suelo, aprovechando la cortina gris para escapar y ocultarse. Entonces, al disiparse el humo, lo que los ojos de sus enemigos veían era que donde antes había un hombre, ahora había un reptil. Bueno, pues ese, por ejemplo, es el truco de la transformación. Que, por ejemplo, en Naruto lo tenemos que sí, que se transforman literalmente, pero no funciona tal cual. El truco, por ejemplo, de la multiplicación era un poquito más sencillo y era un truco que se realizaba en escuadras. Podía ser por parejas o podía ser en grupos. El inicio era el mismo, arrojar la bomba de humo, pero donde antes había un guerrero, ahora estaba el resto de compañeros que vestían igual, por lo cual parecía que se había multiplicado. Luego está, por ejemplo, el truco de la inmortalidad, que parte también de esta misma base. Es menos conocido, más que nada por la interpretación errónea que se ha hecho de los ninjas en el cine. Los primeros guerreros shinobi no vestían de negro. Eso se heredó después del teatro kabuki. Vestían curiosamente de rojo. Y esto era, como bien decía Deadpool, para ocultar las manchas de sangre. Así, cuando herían a un ninja, este lanzaba su bomba de humo y sus compañeros le sustituían estando en plenas facultades mientras el herido se retiraba a aplicarse primeros auxilios, dando la sensación de que la herida que le habían infligido a ese guerrero se había regenerado en el acto. Claro, como tampoco se ven las manchas de sangre, da la sensación de que prácticamente no le han herido y que es un guerrero inmortal. Bien, pues es esta mecánica del engaño la que se refleja principalmente en nuestro arquetipo de hoy. Concretamente los dos primeros trucos que hemos explicado, el de la multiplicación y el de la transformación. El arquetipo de los ninja es un arquetipo bastante peculiar, pues debutó prácticamente al comienzo del juego, pero no como un arquetipo per se, sino como varios monstruos de volteo de los que os acordaréis pues a lo mejor del ninja armado del ninja escarlata. Es posteriormente, durante la era Exceed, más concretamente en el anime de Yu-Gi-Oh! Zexal, donde empieza a consolidarse como un arquetipo con los dos Exceed que les otorgan. En este soporte se centran más en los tipos elementales del estilo del ninjutsu, por ejemplo, y es posteriormente en Shadows of Valhalla donde refinan prácticamente el deck al completo hasta convertirse en el mazo que conocemos hoy día, del cual, por si estáis interesados, tenéis una build bastante reciente en el canal. O sea que si queréis hacer algún mazo de los ninja, podéis ir al canal y buscar el deck profile porque la verdad tira muy bien. Es esta mecánica del engaño, por ejemplo, la que este arquetipo trata de reflejar sobre todo en su jugabilidad. En referente a esos primeros monstruos, por ejemplo, que comentábamos antes, lo vemos reflejado en su mecánica de volteo, ya que esta mecánica siempre se ha representado un poco en el juego como una sorpresa o una trampa. No conoces qué monstruo puede ser el que esté boca abajo, esperando pacientemente a realizar su jugada, y es en el momento que se muestra, ya sea cuando le atacan o cuando decides como jugador voltearlo, es en ese momento cuando realiza su estrategia de combate. Destruir algo, poner algo boca abajo, algún truco sucio que chafe la estrategia del oponente. La segunda parte del arquetipo, que es la que vino con el soporte de Orcs, nos presenta un deck más refinado, que sí que es cierto que apoya esta mecánica del volteo ligeramente, pero nos trae una estrategia renovada basada en el uso de cartas trampa continuas como los trucos ninja, el arte de la sustitución, la niebla de ocultación, la multiplicación y la más importante, la transformación. En este último caso, el guerrero shinobi no se transforma en un batracio disecado, sino que se sacrifica para transformarse en un poderoso dragón, un fuerte dinosaurio o una majestuosa bestialada. Sí que es cierto que está pensado para los guerreros ninja del arquetipo que abanderan esos tipos de monstruo, pero las cartas de la transformación del arquetipo son prácticamente genéricas para cualquier monstruo que cumpla con ese requisito, creando entre comillas la ilusión de una transformación en un animal o una criatura más poderosa. Como bonus, también sí que quería añadir un análisis a una carta que también refleja una de estas tácticas ninja, el Ninjutsu Art of Duplication. Una carta que como efecto te permite sacrificar a un ninja para invocar varios más, cuyos niveles sumen el del monstruo sacrificado. Puedes invocarlos boca arriba o boca abajo, simbolizando ese truco que os comenté con anterioridad donde, aprovechando la bomba de humo, aparece un compañero y da la sensación de esa multiplicación.
Eso sumado, claro está, a que al estar además boca abajo entra en juego ese factor sorpresa que comentábamos con los volteos. Por desgracia, el arquetipo realmente posee muchas cartas, pero exclusivamente del anime, que aunque tienen efectos más interesantes que hacen referencia a todo lo que hemos estado tratando a lo largo del podcast, al ser cartas no oficiales en el TCG o el OCG se consideran como cartas que no existen en el juego. Posiblemente algún día veamos alguna de ellas en alguna expansión con un efecto similar o algo modificado, más acorde con los tiempos actuales y el estilo contemporáneo de juego, pero mientras tanto no son más que el humo que deja uno de estos pequeños explosivos que utilizamos para engañar a nuestros adversarios. Bien, con esto finalizamos el capítulo 6 en el que hemos tratado el tema de los ninjas y sobre todo de los ninjutsus, las técnicas de la escuela que se llevan a cabo. Como os comenté, el tema es algo más denso y realmente solo me he quedado en la superficie para tratar el tema, porque si no se me iría mucho de tiempo. No os preocupéis porque lo retomaremos más adelante con otro arquetipo que, en su caso, es una referencia a una de las disciplinas de combate con armas, llamado Kusari-jutsu. O en el futuro, si vuelven a traer soporte nuevo, para lo que os comentaba, para esos ninjas con esas cartas del anime o cartas nuevas, puede que también los analicemos de nuevo porque pueden traer mecánicas muy interesantes que traten este estilo de combate japonés. Pero ahora nos olvidamos de esto para iniciar la parte del podcast en la que vosotros sois los que ponéis el tema sobre la mesa, ya que ahora empieza el Dojo Consultorio. Bien, la primera pregunta, bueno, iniciamos con las preguntas que me habéis mandado al WhatsApp. La primera pregunta es una pregunta que me manda alguien que ya ha participado en el Dojo Podcast, además un buen amigo mío de Latinoamérica, de Lima concretamente, Duelo Domino. Un chico, la verdad, un fiera, un máquina, con el que ya he hecho alguna colaboración, alguna entrevista, bastante buen amigo mío, y que nos pregunta por un tema bastante interesante, realmente, que creo que más de uno y más de dos nos hemos llegado a preguntar, el por qué Konami realmente no realiza esto, sobre el tema de los lores de los arquetipos, sobre todo los lores principales que se han ido sacando. La pregunta dice más o menos así: ¿por qué opinas que Konami no impulsa alguna serie o animación que relate, no como una producción en un producto, sino como tal una serie, el lore de cada saga que va apareciendo en el juego? Por ejemplo, Duel Terminal, World Legacy, Dogmática. Esa es su pregunta. Me parece una pregunta muy interesante, la verdad. Y la verdad no te sé decir una respuesta sobre el tema, pero sí que es cierto que tampoco lo descartes. Parece ser como que están ahora muy... cuidan más el tema de los lores en las cartas. Y están haciendo lores bastante interesantes. Además, ahora mismo, a día de hoy, me parece que es un muy buen momento para este tipo de cosas. Quiero decir, por ejemplo, League of Legends va a sacar en Netflix una serie de animación. Entonces, tampoco descartes que se pueda llegar a hacer alguna producción por el estilo. También, por ejemplo, creo que leí, o hace tiempo y tal, creo tener ese recuerdo, que, por ejemplo, con los Magistus iban a hacer como un manga, en el que iban a contar un poquito su lore. Pero yo creo que la razón por la que de momento no lo hacen es porque Konami está enfocado en el TCG y ya está. No tiene un departamento para el tema de animación y demás. Tiene para videojuegos, pero no para animación. Y yo creo que tener que preparar un departamento de eso para algo tan específico, cuando tampoco saben si les va a generar o a reportar un ingreso excesivamente grande, tener que contratar gente y demás, puede ser muy tedioso. Otra opción que podrían hacer, que eso yo sí que lo veo más factible y no estaría mal del todo, es simplemente pues hacer algún trato con alguna compañía de animación, sobre todo las que suelen hacer anime, y que se lo hiciesen, que le hiciesen un anime sobre ese tema. Claro que para ello hay otro problema: el lore no está escrito en sí. O sea, el lore lo ves en las cartas, puedes interpretarlo y demás, pero dudo que Konami tenga un guión de los lores de cada uno. A mí me da un poquito la sensación de que tienen como una idea vaga y van sacando un poco los arquetipos sobre la marcha y se va como acoplando un poquito todo, ¿no? Pero no creo que tengan un guión de... lo que sería un guión de película, un guión de serie de acto 1, pasa esto otro, hay tales personajes, tienen estos diálogos y demás. Entonces, obviamente, centrarse en eso es un trabajo adicional que seguramente les haría perder mucho tiempo. Entonces, yo creo que precisamente
puede ser que por esas razones no haya ese tipo de contenido. Pero bueno, tampoco me molesta, porque al final es un contenido muy chulo. El hecho de que no haya un guión bien estructurado da paso a que mucha gente pueda imaginar la historia a su manera, de que haya mucha gente que, la verdad, se monta unas historias impresionantes enlazando las cartas un poco como puede. Incluso hay algunos que añaden ciertas cosas, se toman como ciertas licencias que a veces quedan bien, otras veces no. Y bueno, eso también hay gente, por ejemplo, que son unos fueras de serie y a lo mejor hacen mangas de ello o hacen... Animación no he visto, pero algún manga sí, sobre todo cuando estaba World Legacy, sí que vi alguno. Entonces al final, pues oye, también da paso a que la comunidad en sí sea creativa y creen ellos sus propias historias. ¿Me gustaría en un futuro? Me gustaría en un futuro poder ver una serie de los Dogmática, por ejemplo, y ver cómo, bueno, la voz que le ponen, por ejemplo, a Fallen of Albath, y que cuenten su historia de manera más profunda y no solo con el arte de las cartas, sobre todo de los señalados, por ejemplo. Pero, por el momento, simplemente nos tenemos que conformar con soñar con los arquetipos y con los artworks que nos presentan estos arquetipos. La siguiente pregunta me la mandan desde Mérida, en Yucatán. Y bueno, hoy van a ser todas leídas porque no tenemos audios. Me la manda el señor Isaac Jacobo Bacelis, el cual me dice que le llaman Benito sus compañeros. Y prácticamente me pregunta pues sobre un tema que hemos tratado recientemente en el canal, que son las barajas de dioses egipcios. La pregunta es bastante sencilla. ¿Crees que Slifer sea con un soporte bueno en el deck de Shaddoll? Y de antemano, muchas gracias. Bueno, la respuesta rápida es no. La respuesta larga, por así decirlo, no... Pero... A ver, los dioses egipcios les pasa como, por ejemplo, a muchas cartas como los Danger, ¿no? Son cartas genéricas. A ver, son un poco específicas, pero son cartas genéricas. Entonces las puedes meter prácticamente en cualquier mazo. Y... ¿te puede funcionar? Claro, te puede funcionar sin problema. Lo que pasa es que es como muchas veces me dais text en los comentarios para algunos vídeos y tal. ¿Por qué no metes esta carta? ¿Por qué no metes la otra? Y tal. Y son cartas pues como eso, ¿no? Como los dioses egipcios. Puedes ponerla. Pero la build no va a ser más eficiente. La build no va a tener esa potencia. Un dios egipcio en Shaddoll, ¿de qué te sirve? Si no tienes sinergia con ellos. O sea, te serviría, pues, como mucho, pues para invocarlo con 3 tributos y tener efecto. Ya está. Sinceramente, eso lo que te está haciendo es quemarte una invocación normal. Shaddoll no tiene una mecánica para generarte una invocación normal adicional. Tampoco tiene... bueno, nada que te invoque una bestia divina, por ejemplo. Y para el stun que ya te pone Shaddoll y para el control que te da Shaddoll, Slifer no me parece tan fuerte. O sea, está bien, es un anti-links muy bueno, pero para el coste que tiene dentro de un mazo que no puede sacarle tanta rentabilidad, no es bueno. De igual manera, pues pasa con otros muchos arquetipos, que también me lo habéis preguntado. ¿Puedo meter tal dios egipcio en tal? Sí, a ver, por poder puedes. Pero... y es en plan la coña, ¿no? La gracia de que luego te salga. Pero vas a perder mucha consistencia, porque ver esa carta en mano, hasta que montes un campo con la que lo puedas aprovechar, pues vas a tardar un montón. Y es una carta que se te va a quedar muerta, un brick. Y bueno, luego además vas a llegar a tener un campo muy sólido y muchas veces ni lo vas a invocar porque dices, ¿para qué voy a sacrificar a lo mejor mis 3 controles? Para bajarte uno, ¿no? Entonces ese es el problema que tiene este tipo de text que muchos me proponéis. De nuevo, ¿podéis jugarlo? Claro, sin problema. Si te gusta, adelante. Pero no me parece la mejor opción, ni mucho menos. O sea, ni de lejos. Y por último, la última pregunta que tenemos hoy es una pregunta de uno de mis buenos amigos, uno de mis principales colaboradores, del señor Olmos, aka Trainlord, que muchos ya le conocéis, de algunos unboxings de Digimon, de algunos unboxings que hemos hecho también de Yugi, y alguna participación que sí que estoy preparando, ya os adelanto con él, un capítulo del Dojo Podcast en el que vamos a hablar, bueno, un par de ellos, en el que vamos a hablar de varios arquetipos de máquinas muy muy interesantes, que aquí el tío es un fuera de serie con eso, y me hace una pregunta... ¿Qué pregunta me hace el señor Trainlord? ¿Por qué saco tan buenos unboxings? Bueno, pues compañero, mira, no lo sé. Yo que sé, tienes a Dios guardado en el culo y bendice tus cartas y tus cajas cada vez que vas a hacer un unboxing. Pero tampoco te lo creas tanto, ¿eh? Que te recuerdo, por meter más el dedo en la llaga y bueno, realmente es que es lo único a lo que me puedo aferrar para criticarte en ese aspecto, que tuviste una caja de Lightning Overdrive en la que solo te salió una Secret y te salieron 5 Ultras. Que es que incluso dentro de esa puta mierda es algo que te pasa raramente, entonces solo te puede pasar a ti. Eres un... Bueno, los unboxings se te dan de fábula, tío, no sé, tienes una suerte impresionante.
Y nada más, con esto finalizamos la sesión de preguntas del Dojo Consultorio. Como siempre os digo, chicos, tenéis en este caso en pantalla el número de WhatsApp del Dojo para que me mandéis ahí vuestras preguntas, vuestros audios para que los ponga en esta sección del Dojo Podcast. Id mandándome algo porque no tengo ahora mismo ya mucho contenido, me quedan un par de preguntas más, entonces para solo un capítulo podemos resolver de lo que queráis, incluso de Duel Links, que ya, bueno, podemos tratar también de Duel Links. Alguno me habéis hecho alguna pregunta sobre ello, entonces la tengo ahí guardada. Y poco más, el tema de los Dojo Podcast, seguiremos todos los domingos intentando traer alguno. El próximo, aunque he comentado que vamos a hacer otro más del ninjutsu, no lo voy a hacer para esta semana que viene. Quiero intercalar otros temas. Y poco más. Si estáis viendo esto en YouTube, dadle al like, espero que si no estáis suscritos suscribáis, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Y si estáis oyendo esto en iVoox, que es donde los estoy subiendo también en formato audio, pues bueno, no sé mucho cómo va iVoox, pero si queréis ahí también se puede comentar. Y con esto no mucho más que decir, sino lo que digo siempre, si queréis también apoyar el canal económicamente, abajo tendréis el enlace en Miembros Premium, por si queréis apoyarnos. Si os hacéis Johnny segundo del canal, vuestras peticiones de decks aparecerán en la votación semanal. El tema de las preguntas, que tenéis ahí el WhatsApp, además lo tenéis también el número en todos los vídeos en la descripción, porque alguno me lo habéis preguntado por privado, pues también lo tenéis ahí. Y por Discord, sobre todo, me lo habéis preguntado. Y poco más, seguidnos también en redes sociales. En Instagram estoy subiendo ahora una foto de los archivos del dojo, una carta de mi colección privada de arquetipos. Voy subiendo una diaria para que la vayáis viendo un poquito más en detalle. Y ya sí que con esto terminamos. Nos vemos en el siguiente Dojo Podcast.